La Orden Rosacruz Om, fundada por el Venerable Maestro Om Yeo Wans Om. El libro La Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec, escrito por el Venerable Maestro Om Yeo Wans Om. Capítulo 8, primera parte, el despertar de la conciencia. Preocupación constante de todo maestro de la Gran Logia Blanca ha sido el terrible hecho de que la criatura humana pierda miserablemente el tiempo y vida tras vida sumida en la inconsciencia y las más grandes oportunidades que se le brinda para la cristificación. Muchos han sido los maestros inmolados en aras de la revolución de la conciencia, de la transformación íntima, que han llegado a los más sublimes sacrificios por enseñar a la humanidad los augustos misterios del sexo, la castidad real, la aniquilación de todos los valores nefastos que constituyen el ego y las técnicas necesarias para el despertar y desarrollo de la conciencia. El animal racional, esa extraña criatura que forma parte de eso que se ha dado en llamar humanidad, entre comillas, pese a quien pese, se haya sumido en las más profundas y negras de las inconsciencias. El gusano racional llamado, entre comillas, hombre, es una criatura inconsciente. El, entre comillas, hombre actual es inconsciente. ¿Cuántos entes que asimismo se consideran, entre comillas, conscientes, dejarán de leer estas páginas por hablar en ellas algo, entre comillas, incoherente? Afirmar que el animal racional es una criatura inconsciente no es una incoherencia, es una gran realidad. Si alguien cree, entre comillas, que es consciente, entre comillas, es su problema, no el nuestro. Nosotros no tenemos intención alguna de hacer creer a todas esas personas conscientes, entre comillas, que su estado es de una terrible inconsciencia aterradora. No pretendemos discutir los términos de conciencia, subconsciencia, inconsciencia, infraconsciencia, supraconsciencia, etc. Esos términos empleados por la psicología apenas dan una idea general de los diferentes estados concienciales, pero nada de conciencia demuestran de esos estados o grados de conciencia. Para la ciencia oficial, eso que es la conciencia es simplemente un producto del cerebro. Para nosotros, los miembros de la augusta fraternidad, el cerebro es simplemente un instrumento de la mente, del ego, pero en ningún momento es siquiera pensamiento, y menos aún origina pensamientos. Y peor todavía puede ser quien elabora eso que es conciencia. Está plenamente demostrado que el cerebro no es la conciencia, entre comillas, que el pensamiento no es elaborado por el cerebro, que tanto la conciencia como el pensamiento coexisten independientemente del cerebro. La conciencia no es una función animal y no puede ser elaborada mecánicamente como una consecuencia de los estímulos del mundo exterior o de la, entre comillas, psiquis de la persona. Los pensamientos pueden ser elaborados como consecuencia de las múltiples impresiones causadas en el mundo exterior y captadas por los sentidos y transmitidas al cerebro. Pero conciencia es algo muy diferente, muy distinto. Una cosa es memoria, recuerdos muy precisos y claros. Otra cosa muy diferente es pensar y algo muy diferente es conciencia. Todos los animales tienen memoria e incluso las plantas han demostrado tener memoria. El pensar no es una facultad propia y exclusiva del gusano racional, pues también ciertas bestias de la naturaleza han demostrado que sí poseen la facultad de pensar, y maravillosamente.
incluso con mayor claridad y precisión que muchos gusanos racionales. Como ilustración podemos enunciar las conversaciones entre comillas muy serias y en extremo intelectuales sostenidas por el autor del entre comillas tercer ojo, quien escribe bajo el seudónimo de Martes Lobsang Rampa, y un vivísimo entre comillas gato. Por nuestra parte, vamos a referirnos simplemente al hecho de que en cierta oportunidad, investigando las leyes de la naturaleza como la evolución, involución y otras, hubimos de establecer cierta relación de amistad con un par de cisnes, así como una piara de cerdos. Cuán bellos y majestuosos pensamientos entre comillas encontramos en los albos cisnes. Su blanco, puro y limpio cuerpo mental, como instrumento del Buddhata de la conciencia, elaboraba concienciales anhelos de llegar al estado humano y realizar todo el heroico trabajo de la transformación íntima, de la cristificación, anhelos estos que estaban en ellos como un designio de sí mismos, como chispa divina y de eso que es Atman. Sus expresiones carecían totalmente de todo aquel mare magnum de conceptos antitéticos y de juicios lógicos. En ellos había simple y llanamente espontaneidad, libertad, todo producto del Buddhata. El Buddhata se expresaba a través del cuerpo tridimensional del cisne y sin necesidad de razonamientos ni razón, utilizaba para ello el puro, entre comillas, pensamiento, sin intervención de razón alguna, y maravillosamente ordenado para sus expresiones por medio del ejercicio de la conciencia. El albo cisne carecía completamente de ego, y esa divina conciencia, en esa circunstancia, no razonaba. Los animales de la naturaleza no razonan, pero sí tienen eso que puede llamarse entre comillas pensamientos. Paralelamente hubimos de acercarnos y granjearnos la simpatía y entre comillas amistad de un grupo de cerdos. Naturalmente no fue fácil, pero al fin, después de trabajar bastante, conseguimos hacernos entre comillas amigos del entre comillas jefe de la piara. En este cerdo, como en su familia, hubimos de encontrar una poderosa manifestación egoística, propia del ego que se hallaba depositado en cada uno de los cuerpos suprasensibles de los cerdos. Encontramos a eso que en el Evangelio se conoce como legión. Realmente, en cada uno de los componentes de la piara, en el entre comillas papá cerdo, en la entre comillas mamá chancha, y en los, entre comillas, bebés cochinitos, encontramos eso que es el ego, y todos como una legión incontable de yoes que se hallaban involucionando en los cuerpos animales de cerdos. Algo increíble de principio fue el hecho de que el ego de estos se hallaba muy feliz en el estado animal, sucio y pestilente en el que se encontraban, y afirmaban enfáticamente y sin embagues que de esa manera él y su familia eran muy felices y que llegarían a Dios, y que los hombres estaban cumpliendo las últimas etapas de sus vidas humanas y que después todos ellos ingresarían al, entre comillas, reino de los cerdos, para al fin lograr la máxima felicidad. Presentó muchos argumentos muy racionales, muy intelectuales, llenos de una lógica abismal que realmente nos causó mucho asombro y cuyas concepciones no podrían ser sostenidas por el nivel medio de la, entre comillas, humanidad racional. Realmente el nivel intelectual del cerdo era muy alto, propio de un, entre comillas, genio. Y si aquellas comisiones que valoran y estudian a los mejores intelectuales a fin de galardonarles con jugosos premios,
lograran entrevistarse con estos cuadrúpedos, no vacilarían en postularlos como candidatos al premio. Las razones muy lógicas del, entre comillas, papá cerdo eran irrebatibles con otros razonamientos. El ego es realmente muy intelectual, bastante lógico, y su fuerte es la razón. Prosiguiendo con la investigación, entablamos una magnífica conversación, entre comillas, psíquica, en la que el, entre comillas, cerdo amigo demostró una amplitud increíble de conocimientos, cuyo bagaje era superior a la de cualquiera de los, entre comillas, sabios que habíamos conocido. Cuánta memoria se desarrollaba mecánicamente, en forma matemática y muy automática. Relataba hechos, episodios, acontecimientos ocurridos hace miles de años, establecía un nexo lógico entre todos ellos y obtenía unas conclusiones realmente lógicas, aterradoramente intelectuales. Cuando planteamos ciertos elementos de discusión, escuchamos realmente exposiciones tan brillantes que superarían a los más grandes expositores que ostentaban diferentes grados, entre comillas, yanquis, otorgados a nivel de posgrado. Cuando llevamos la investigación a nivel de la conciencia, a nivel búdico, pudimos establecer que, a diferencia de muchos otros animales, el Buddhata se hallaba completamente dormido. No había ni la más mínima conciencia porcentual, siquiera un, entre comillas, poquito despierta. El Buddhata en esa piara de cerdos se hallaba plenamente, totalmente inconsciente, dormido, inmanifestado. Después de mucho trabajo logramos liberar circunstancialmente al Buddhata. Y una vez despierto de su terrible letargo, pudimos evidenciar que la razón es un delito de la peor especie en contra del Buddhata y en contra del Padre. Los 5 valores de la transformación íntima: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida es cuidar la simiente divina cual si fuese oro líquido y sublimarlo con la práctica de transmutación alquímica sexual. Transmutación sexual unipolar, transmutación sexual bipolar, transmutación sexual integral o arcano solar. Recordemos que para estos dos últimos tipos de transmutación se debe estar unido en boda Rosacruz o en boda mística. El valor de la muerte es descubrir mediante el autorrecuerdo y autoobservación íntima los elementos subjetivos que constituyen los yoes. Realizar un estudio profundo hasta lograr la comprensión total de cada uno de los yoes y aniquilarlos con el ígneo poder de Kundalini. El amor es amar al prójimo más que a nosotros mismos. Y un ejemplo de amor es entregar los 5 valores con amor y por amor al prójimo. La libertad es la práctica constante de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y dónde estoy? Y la sabiduría es hacer la voluntad de los divinos padres. Dejar que el Padre interno cumpla con su magna obra, poniendo de nuestra parte tan solo nuestro granito de arena o mostaza, que es nuestra vida entera.